Bienvenidos a Guerreros del Mundo. Hoy exploraremos a los legendarios arqueros ingleses, los francotiradores medievales que revolucionaron los campos de batalla. Suscríbete ahora para unirte a nuestra comunidad y apoyar este proyecto. Ahora, comencemos. El cielo oscurecido por miles de flechas. El impacto devastador contra armaduras y carne. Los gritos de caballeros derribados por simples varillas de madera. Así sonaba la revolución militar que transformó para siempre la guerra medieval. El arco largo inglés, conocido como longbow, representó para su época lo que la ametralladora para la guerra moderna, un multiplicador de fuerza devastador. Fabricado principalmente de tejo, este arco de casi 2 metros de altura podía lanzar flechas pesadas a más de 200 metros con una potencia capaz de atravesar armaduras. Mientras que en el continente los ejércitos invertían fortunas en caballeros pesadamente armados, Inglaterra desarrolló una fuerza letal de hombres comunes armados con estos instrumentos mortales. Lo que pocos saben es que empuñar un arco largo no era simplemente un oficio, sino una transformación física. Las excavaciones arqueológicas revelan esqueletos de arqueros con deformidades óseas causadas por la tremenda fuerza necesaria para tensar estos arcos, que requerían entre 45 y 70 kilos de tensión. Los hombros desplazados, espinas torcidas y brazos izquierdos desproporcionadamente desarrollados cuentan la historia de vidas dedicadas a dominar esta arma exigente. La ventaja táctica del arco largo residía en su velocidad de disparo. Un arquero experimentado podía lanzar entre 10 y 12 flechas por minuto, lo que significaba que un contingente de 5.000 arqueros podía desatar una tormenta de 60.000 proyectiles en apenas 60 segundos. Imagínense el impacto psicológico sobre un ejército que avanzaba bajo esta lluvia implacable de muerte. Esta eficiencia mortal no fue un accidente histórico, sino el resultado de una planificación militar deliberada que cambiaría el arte de la guerra en la Europa medieval y crearía una de las fuerzas de combate más letales de la historia. Aunque lo llamamos arco inglés, este arma mortal tiene sus orígenes en las colinas de Gales. Fueron los galeses quienes perfeccionaron el uso del arco largo mucho antes de que los ingleses reconocieran su potencial. Durante las campañas de Eduardo y para conquistar Gales en el siglo XIII, los ingleses sufrieron tremendas bajas causadas por arqueros galeses que disparaban desde posiciones elevadas, imposibles de alcanzar por la caballería pesada. Tras la conquista, los ingleses hicieron lo que muchos conquistadores inteligentes, adoptaron la tecnología de sus enemigos. Eduardo incorporó arqueros galeses a sus ejércitos y comenzó un programa nacional para desarrollar arqueros ingleses. Se emitieron decretos que obligaban a practicar con el arco cada domingo después de la misa, prohibiendo otros deportes que competían por el tiempo de ocio de los hombres. El arco galés se distinguía por su tamaño, típicamente tan alto como el propio arquero. Esta longitud permitía un mayor almacenamiento de energía y un tiro más potente que los arcos compuestos utilizados por otras culturas. Mientras que un arco compuesto turco o un arco recurvo mongol eran armas formidables, el arco largo galés / diagonal inglés sobresalía por su combinación única de alcance, potencia y, crucialmente, facilidad de producción en masa. Los hallazgos arqueológicos del Mary Rose, el buque de guerra de Enrique VIII que se hundió en 1545, proporcionaron una ventana extraordinaria a esta tecnología. Los investigadores recuperaron 172 arcos largos en excelente estado de conservación. El análisis mostró que estaban fabricados principalmente de tejo importado de España e Italia. Estos arcos medían aproximadamente 2 metros con una fuerza de tensión de 70 a 75 kilos, requiriendo una fuerza tremenda para utilizarlos eficazmente. La transformación del arco largo de herramienta de caza a arma de guerra coincidió con el ascenso de Inglaterra como potencia militar medieval. Mientras otras naciones europeas seguían dependiendo de la caballería pesada, Inglaterra desarrolló una fuerza más equilibrada con el arco largo como su ventaja tecnológica decisiva, una revolución que alcanzaría su apogeo en la devastadora Guerra de los 100 años. Todo inglés tendrá un arco. Esto no era simplemente un lema militar, sino una ley estricta en la Inglaterra medieval. El Estatuto de Westminster de 1252 exigía que todo hombre físicamente capaz entre 15 y 60 años mantuviera armas apropiadas a su estatus social. Para los plebeyos, esto significaba el arco largo. Eduardo III intensificó esta política en 1363, prohibiendo todos los deportes excepto el tiro con arco los domingos y días festivos. El efecto pretendido era garantizar que cada hombre inglés practicara regularmente. Los registros parroquiales muestran que las aldeas mantenían terraplenes de tiro donde los hombres estaban obligados a practicar después de los servicios religiosos. Los niños comenzaban su entrenamiento a los 7 años con arcos más ligeros, aumentando gradualmente hasta manejar el arco de guerra completo en su adolescencia tardía. Este desarrollo físico a largo plazo era necesario.
Incluso un arquero olímpico moderno sería incapaz de tensar completamente un arco de guerra medieval sin años de entrenamiento específico. ¿El resultado? Un ejército de hombres comunes con habilidades letales. Mientras los caballeros continentales pasaban su tiempo en justas y practicando esgrima, los campesinos y artesanos ingleses desarrollaban una extraordinaria fuerza en el tronco superior y precisión con sus arcos. La evidencia fisiológica es sorprendente. Los restos esqueléticos de arqueros ingleses muestran deformaciones óseas significativas, con brazos izquierdos agrandados y columnas vertebrales torcidas por años de tensar arcos pesados. Esta transformación nacional creó algo que ninguna otra potencia europea poseía, un gran cuerpo de tiradores entrenados que podían atacar desde distancias sin precedentes. Los arqueros profesionales, que servían en guarniciones o como tropas de nobles, mantenían una preparación constante. Estos hombres formaban la columna vertebral del poderío militar inglés, ganando salarios que superaban con creces los de los trabajadores comunes. Cuando estalló la Guerra de los 100 Años en 1337, Inglaterra ya contaba con un arma secreta. No era una nueva tecnología, sino miles de hombres que habían pasado sus vidas preparándose para usar una herramienta letal que revolucionaría los campos de batalla europeos. El arco por sí solo era la mitad del sistema de armas. Igualmente importantes eran las flechas que disparaba. Estas no eran simples palos con plumas, sino proyectiles precisamente diseñados para maximizar su letalidad contra diferentes objetivos. Una flecha de guerra típica medía unos 75 centímetros de longitud y presentaba puntas especializadas. La más común era la punta de bodkin, una espiga estrecha de sección cuadrada específicamente diseñada para perforar la cota de malla. Contra armaduras de placas, los arqueros utilizaban bodkins pesados con puntas reforzadas y perfiles más estrechos para concentrar la fuerza en un área menor. Cada flecha contenía 3 componentes que exigían artesanía especializada: el asta de fresno o abedul, la punta de acero y las plumas de ganso. Por ley, cada envío de mercancías a Inglaterra debía incluir materiales para arcos o flechas, mostrando la importancia estratégica de estos suministros. La producción de flechas se convirtió en una industria nacional en la Inglaterra medieval. En 1359, los registros muestran que la Torre de Londres encargó 850.000 flechas, requiriendo el trabajo dedicado de cientos de flecheros, fabricantes de flechas. El control de calidad era estricto. Las flechas debían ser perfectamente rectas y consistentes en peso para mantener la precisión. El gremio de flecheros guardaba celosamente sus técnicas para crear flechas que volarían con precisión a largas distancias. Cada flecha llevaba 3 plumas de ganso, típicamente tomadas de la misma ala para garantizar una aerodinámica consistente. Las plumas se fijaban con pegamento hecho de vejigas natatorias de pescado y luego se ataban con hilo de seda. Cuando se disparaban en masa, estas flechas creaban lo que los cronistas describieron como una nube que oscurecía el sol. El impacto psicológico de miles de flechas en vuelo no puede subestimarse. El sonido por sí solo era aterrador, descrito como el rugido de alas de gigantes por un relato francés. Este sistema de armas transformaría la guerra en Crécy de una manera que impactaría a toda Europa y cambiaría para siempre el equilibrio de poder militar. 26 de agosto de 1346. Cerca de la aldea de Crécy, en el norte de Francia, el ejército inglés bajo el rey Eduardo III tomó una posición defensiva en una colina. Superados en número por más de 2-1 por los franceses, Eduardo organizó a sus aproximadamente 7.000 a 10.000 hombres en 3 divisiones, cada una con un núcleo de hombres de armas desmontados flanqueados por formaciones de arqueros. Los franceses, confiados en su superioridad numérica y la valentía de sus caballeros montados, lanzaron una serie de cargas desorganizadas cuesta arriba contra la posición inglesa. Lo que siguió fue una masacre que cambiaría la guerra para siempre. Cuando los caballeros franceses cargaron, los arqueros ingleses desataron sus mortíferas andanadas. Las crónicas contemporáneas sugieren que se dispararon más de 500.000 flechas durante la batalla. El efecto fue devastador. Los caballos recibían múltiples impactos, derribando a sus jinetes pesadamente armados que se volvían vulnerables a las siguientes andanadas y contraataques. Los ballesteros franceses intentaron contrarrestar a los arqueros ingleses, pero estaban en grave desventaja. Un ballestero hábil podía disparar solo 2 a 3 virotes por minuto comparado con las 10 a 12 flechas del arquero inglés. Además, una repentina lluvia había humedecido las cuerdas de las ballestas, reduciendo su efectividad, mientras que los arqueros ingleses simplemente quitaban las cuerdas de sus arcos durante la lluvia y las volvían a colocar cuando estaban secas. Oleada tras oleada de caballeros franceses cargaron solo para ser abatidos. Al anochecer, la flor de la caballería francesa yacía muerta en el campo, incluyendo al rey ciego Juan de Bohemia, quien había ordenado a sus caballeros atar sus caballos al suyo para poder participar en la carga.
Los franceses sufrieron aproximadamente 2,000 caballeros muertos y miles más heridos o capturados, mientras que las pérdidas inglesas fueron mínimas. Crecy demostró que plebeyos bien entrenados con arcos largos podían derrotar a caballeros montados, la fuerza militar dominante de Europa durante siglos. El arco largo había democratizado la guerra, desafiando la noción feudal de que solo los nobles podían sobresalir en el combate. Esta revolución se confirmaría 9 años después en un enfrentamiento aún más devastador que cambiaría el curso de la historia europea. La batalla de Poitiers en 1356 confirmó que Crecy no había sido casualidad. Eduardo, el príncipe negro, hijo de Eduardo III, lideró una fuerza inglesa de unos 6,000 hombres, incluyendo 3,000 arqueros, contra un ejército francés de aproximadamente 11,000 bajo el mando del rey Juan II. Aprendiendo de Crecy, los franceses inicialmente planearon desmontar a sus caballeros y avanzar a pie, esperando mitigar la efectividad de los arqueros ingleses. Sin embargo, debido a la mala disciplina y confusión en el mando, muchos caballeros franceses volvieron a montar y cargaron directamente contra la posición inglesa. Los ingleses habían establecido una fuerte posición defensiva con obstáculos naturales que canalizaban el avance francés hacia zonas de muerte cubiertas por fuego concentrado de arquería. Como en Crecy, los arqueros devastaron a los franceses que avanzaban, creando caos en sus filas. La técnica inglesa mostró una sofisticación increíble para la época. Los arqueros no solo disparaban en masa, sino que coordinaban sus ataques. Primero apuntaban a los caballos para desmontar a los caballeros, y luego concentraban el fuego sobre los nobles caídos, quienes con sus pesadas armaduras quedaban prácticamente inmovilizados, transformándose de guerreros élite en presas fáciles. Lo que hizo a Poitiers particularmente desastroso para los franceses fue la captura del rey Juan II, junto con su hijo menor y numerosos nobles de alto rango. Esta derrota catastrófica forzó a Francia a firmar el Tratado de Breteuil en 1360, cediendo grandes territorios a Inglaterra y acordando pagar un enorme rescate por su rey. Los historiadores militares a menudo pasan por alto una innovación táctica crucial en Poitiers, el enfoque de armas combinadas. Los arqueros ingleses no ganaron la batalla solos, sino que trabajaron en coordinación con hombres de armas desmontados que los protegían del asalto directo mientras aprovechaban la confusión creada por las andanadas de flechas. Esta integración de tropas de proyectiles y combate cuerpo a cuerpo representó una evolución significativa en la guerra medieval. Tras Poitiers, los ejércitos europeos se apresuraron a adaptarse a la amenaza del arco largo. Los avances en armaduras de placas se aceleraron, con nuevos diseños específicamente destinados a desviar flechas. Sin embargo, la contramedida más efectiva resultó ser evitar batallas campales contra ejércitos ingleses y centrarse en maniobras estratégicas, un cambio significativo en el pensamiento militar medieval forzado por el humilde arco. 25 de octubre de 1415. Día de San Crispín. En los campos empapados por la lluvia cerca de la aldea de Agincourt, el exhausto ejército inglés de Enrique V, con alrededor de 6,000 a 9,000 hombres, incluyendo aproximadamente 5,000 arqueros, enfrentó a una fuerza francesa fresca al menos 3 veces mayor. Las condiciones eran pésimas. Los ingleses habían marchado más de 400 kilómetros en solo 17 días, sufriendo disentería y agotamiento. El campo de batalla era un terreno recién arado convertido en lodo por la fuerte lluvia, con los ingleses posicionados entre dos bosques que protegían sus flancos. Enrique dispuso a sus arqueros en formación de cuña, con muchos también posicionados en los bosques en los flancos. Les hizo clavar estacas afiladas en el suelo en ángulo, creando una barrera defensiva contra cargas de caballería, una innovación que resultaría decisiva. Cuando comenzó la batalla, los caballeros franceses, ansiosos por vengar humillaciones anteriores, cargaron directamente contra la posición inglesa. El terreno empapado se convirtió inmediatamente en su enemigo. Hombres pesadamente armados se hundían hasta los tobillos en el lodo, ralentizando su avance bajo el devastador fuego de flechas. El poder letal de los arqueros ingleses en Agincourt alcanzó su apogeo apocalíptico. Cada arquero llevaba aproximadamente 60 a 72 flechas y probablemente agotó todo su suministro durante la batalla. Con alrededor de 5,000 arqueros, esto significa que entre 300,000 a 360,000 flechas fueron disparadas en cuestión de horas, creando lo que un cronista describió como una tormenta de muerte con puntas de acero. El estrecho campo de batalla, constreñido por bosques en ambos lados, significaba que los numéricamente superiores franceses no podían desplegarse, volviéndose densamente agrupados a medida que más hombres empujaban desde atrás. Esto creó objetivos perfectos para los arqueros ingleses, que difícilmente podían fallar cuando disparaban hacia masas tan concentradas.
Cuando los caballeros franceses caían o se ralentizaban en el lodo, los arqueros ingleses ligeramente armados abandonaban sus arcos, sacaban sus mazas y cuchillos, y se unían al combate cuerpo a cuerpo, matando o capturando a los inmovilizados caballeros franceses. La derrota francesa fue total, con bajas estimadas entre 7.000 a 10.000 comparadas con varios cientos de pérdidas inglesas. El impacto cultural de Agincourt fue tan profundo como su significado militar. Shakespeare inmortalizaría la batalla en Enrique V, asegurando lugar del arco largo en la mitología militar durante siglos. La batalla se convirtió en un símbolo del ingenio inglés triunfando sobre la arrogancia francesa, un tema que resonaría en la identidad nacional inglesa mucho después de que el arco largo desapareciera de los campos de batalla. Más allá de la gloria de famosas victorias, ¿cómo era la vida cotidiana de estos francotiradores medievales? La mayoría de los arqueros profesionales provenían de la clase yeoman, hombres libres que poseían pequeñas parcelas de tierra o trabajaban como artesanos calificados. No eran nobles pero tampoco siervos, ocupaban un terreno intermedio en la sociedad medieval. Los arqueros profesionales en servicio real ganaban 6 peniques por día, 3 veces el salario de un trabajador común y equivalente al de artesanos calificados. Este generoso pago reflejaba tanto la importancia de su papel como las exigencias físicas de su profesión. El costo físico del uso del arco largo era extremo. Los restos esqueléticos de arqueros muestran antebrazos izquierdos agrandados y deformidades en los hombros por el estrés repetitivo de tensar pesos superiores a 45 kilos miles de veces. Muchos esqueletos de arqueros muestran artritis y espolones óseos, especialmente la mano de tensado y el hombro, indicando que el dolor crónico era probablemente un riesgo profesional. El mantenimiento del equipo consumía gran parte de la rutina diaria de un arquero. Las cuerdas requerían encerado regular para repeler la humedad. El arco mismo necesitaba atención constante para prevenir deformaciones o grietas. Las flechas requerían inspección antes de su uso para asegurar un vuelo recto. Los arqueros profesionales típicamente llevaban su equipo en una funda de lona para el arco y un carcaj de cuero, junto con cuerdas de repuesto, cera y puntas de flecha. En batalla, los arqueros vestían armaduras más ligeras que los hombres de armas, típicamente un gambesón acolchado, una gruesa chaqueta acolchada y quizás una cota de malla si podían permitírselo. La mayoría usaba un casco abierto llamado kettle hat. Esta protección más ligera permitía mayor movilidad, pero los hacía vulnerables en combate cercano, por lo que el posicionamiento táctico era crucial. Entre campañas, muchos arqueros servían como guarniciones de fortalezas o en casas nobles. Otros volvían a oficios civiles, utilizando la considerable fuerza desarrollada a través de la arquería para trabajos de labor. Algunos encontraban empleo entrenando a nuevos reclutas en las sesiones de práctica obligatorias de los domingos. Las habilidades desarrolladas a través del dominio del arco largo, disciplina, fuerza física y precisión bajo presión, hacían de estos hombres valiosos no solo como guerreros sino como ciudadanos, creando una cultura de preparación marcial que influiría en la sociedad inglesa durante generaciones. A principios del siglo XVI, el dominio del arco largo en los campos de batalla europeos estaba desapareciendo. Varios factores contribuyeron a su declive, destacando las armas de pólvora. Los primeros arcabuces y mosquetes de mecha no eran tan precisos ni tenían la cadencia de tiro del arco largo, pero ofrecían ventajas cruciales que cambiarían el panorama bélico para siempre. Las armas de fuego requerían mucho menos entrenamiento para usarse eficazmente. Un arquero necesitaba décadas de práctica comenzando en la infancia, mientras que un mosquetero podía ser entrenado en semanas. A medida que los ejércitos profesionales permanentes reemplazaban a las levas feudales, esta eficiencia de entrenamiento se volvió cada vez más importante. El poder de penetración de las primeras armas de fuego también superaba al del arco largo contra las mejoradas armaduras de placas. A mediados del siglo XVI, las armaduras especializadas a prueba podían resistir disparos de arco largo a la mayoría de los rangos, mientras que las balas aún podían penetrarlas. Enrique VIII hizo el último gran intento de mantener la tradición de arquería de Inglaterra, promulgando leyes que requerían que todos los hombres practicaran regularmente y prohibiendo ciertos juegos que competían por su tiempo. También ordenó miles de arcos largos para sus ejércitos. El Mary Rose, que se hundió en 1545, llevaba cientos de arcos largos junto con los primeros cañones, mostrando el periodo de transición entre estas tecnologías. El golpe final vino con la cambiante organización militar. Las formaciones de piqueros y tiradores demostraron ser más efectivas tanto contra la caballería como contra la infantería, con mosqueteros protegidos por piqueros en unidades integradas. Estas formaciones, pioneras en los tercios españoles, hicieron que el arco largo quedara tácticamente obsoleto a pesar de su superior cadencia de tiro. Para la época de la Guerra Civil Inglesa, 1642 a 1651,
el arco largo había desaparecido por completo del uso militar, relegado a la caza y el deporte. El último uso militar registrado de arcos largos por fuerzas inglesas fue durante una escaramuza en Escocia en 1642, una nota arcaica en una guerra dominada por picas, mosquetes y cañones. El declive del arco largo fue paralelo a cambios sociales más amplios a medida que las estructuras feudales daban paso a los estados modernos tempranos. El arma que había democratizado la guerra medieval fue reemplazada por nuevas tecnologías que transformarían aún más el rostro de la batalla. Aunque el arco largo desapareció de los campos de batalla hace siglos, su legado perdura en el pensamiento militar, la cultura popular y la identidad nacional inglesa. Las victorias en Crécy, Poitiers y Agincourt establecieron a Inglaterra como una potencia militar importante y han sido celebradas en la cultura inglesa desde entonces. El arco largo revolucionó la guerra medieval de tres maneras significativas. Primero, demostró la efectividad de las tropas de proyectiles contra la caballería pesada, poniendo fin al dominio incontestado del caballero. Segundo, mostró que los plebeyos podían ser decisivos en el campo de batalla, desafiando los monopolios militares aristocráticos. Finalmente, destacó la importancia de los sistemas nacionales de entrenamiento y equipamiento estandarizados siglos antes de la organización militar moderna. El arco largo también influyó en tácticas de batalla que persistirían mucho después de que su uso terminara. La integración de tropas de proyectiles y combate cuerpo a cuerpo, la importancia de la selección del terreno y el uso de posiciones defensivas preparadas se convirtieron en elementos estándar de la guerra europea. Quizás lo más importante, los arqueros ingleses desafiaron la noción de que solo los guerreros de élite aristocráticos podían dominar el campo de batalla. Hombres comunes, entrenados sistemáticamente y equipados con tecnología superior, probaron ser más que rivales para la caballería noble. Este principio fundamental, que la victoria pertenece no necesariamente a los más nobles sino a los mejor entrenados y equipados, transformaría la guerra occidental para siempre. La arquería militar moderna sobrevive en lugares sorprendentes. Durante la Segunda Guerra Mundial, el comandante británico Jack Churchill llevó famosamente un arco largo a la batalla, reclamando la única muerte confirmada con arco largo de la guerra. Más significativamente, los arcos compuestos utilizados por las fuerzas especiales modernas para operaciones silenciosas descienden directamente de la tradición de arquería militar iniciada por los arqueros ingleses. La investigación arqueológica continúa revelando nuevos detalles sobre estos guerreros medievales. En 2013, el análisis de isótopos de esqueletos de arqueros del Mary Rose indicó que muchos provenían del sur de Europa o más allá, sugiriendo que para la época Tudor, los arqueros profesionales eran reclutados internacionalmente en lugar de formados domésticamente. El arquero inglés se erige como uno de los tipos de guerrero más efectivos de la historia, un hombre común cuya vida de entrenamiento creó un soldado de élite capaz de derrotar a los caballeros más fuertemente armados de su época. En sus manos, un simple arco de madera se convirtió no solo en un arma sino en una fuerza revolucionaria que moldeó la historia europea, la ciencia militar y el curso de la guerra durante siglos. Suscríbete ahora, hazte miembro, activa las notificaciones, comparte este video con tus amigos y deja un comentario para que podamos comparar nuestros conocimientos y fuentes. Gracias por seguir nuestro canal. Hasta nuestro próximo viaje estratégico, aquí en Guerreros del Mundo.